¿Qué representa para el sistema político mexicano la muerte de Juan Camilo Murillo? Maestro Peinberg, hablamos del instrumentador de la política interior, un cargo cuya facultad es del Ejecutivo Federal. Juan Camilo Murillo era el interlocutor real ante la 60ª legislatura, ante el PRD, el PRI, que fue su gran aliado, y el propio Partido Acción Nacional. Este vacío en el viejo Palacio de Cobián significa un ajuste en el gabinete, un rompecabezas que en este mismo momento el presidente Calderón ya define. En su relevo hay varios nombres, pero su ausencia deja un vacío trascendente a la mitad del camino del presidente Calderón y particularmente de cara a las elecciones intermedias del 2009. Federico, ¿se pueden mencionar nombres en esta posible sucesión de Juan Camilo Murillo? Desde los ortodoxos, quien en este momento hace la labor de interino, Abraham González, un político vinculado con el antecesor de Juan Camilo Murillo, Ramírez Acuña, despedido por el Ejecutivo Federal. En la misma estructura de gobernación, después del subsecretario de Gobierno, aparece el subsecretario de Asuntos Jurídicos, ojo, cabeza de vaca, quien fue el Procurador General de la República con el expresidente Vicente Fox, y después de él, la subsecretaria de Asuntos Religiosos, Población y Migración, Ana Teresa Aranda. La lógica indica que el Ejecutivo Federal podría pensar en los dos primeros cargos. Este es el equipo interno. Y los externos, la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, quien en la campaña presidencial del 2006 fue técnicamente la coordinadora general de campaña, aunque ese trabajo lo realizó Juan Camilo Murillo, quien por cierto, se mencionaba ya como posible aspirante al gobierno de Campeche en 2009, y los comentarios de las plumas acreditadas en la República Mexicana señalaban: gobernación está acéfala, está vacía, y posiblemente en breve haya humo blanco en los pinos para un sucesor. Por otra parte, en México, después de conocerse la noticia de este accidente, Federico, surge una ola de rumores, de comentarios, de versiones de las posibles causas de la muerte, no necesariamente la del accidente mecánico del aparato en el que viajaban. ¿Por qué? La rumorología en México está presente. Si regresamos al 2005, un colaborador cercano al presidente Vicente Fox, Ramón Martín Huerta, el gobernador interino de Fox en su último año de mandato, cuando este vino a la campaña, murió en condiciones muy sospechosas. Y hay un archivo cerrado sobre este caso que no se va a abrir hasta el 2020. Cuando esto queda en la duda, el caso de Murillo lamentablemente encuentra una semejanza. Aquel fue en un helicóptero y él estaba al frente del sistema penitenciario nacional y había sido objeto de amenazas por parte de narcotraficantes. Aquí el problema no es solamente Murillo, sino sus acompañantes. Uno de ellos, José Luis Santiago Vasconcelos, quien comenzó su trayectoria política en la denominada UEDO, que era la unidad de inteligencia que disponía la Procuraduría General de la República en los últimos 2 años del mandato de Ernesto Zedillo. Cuando el general Rafael Macedo de la Concha asumió la Procuraduría General de la República, responsabilizó a José Luis Santiago Vasconcelos, después de funcionar a la UEDO y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, en una sola dependencia, la CIEDO, que adquirió el carácter de subprocuraduría. Ahí Vasconcelos asestó golpes importantes a los cárteles de las drogas, particularmente al cártel del Golfo. Y después del cártel del Golfo, la tarea era precisamente Sinaloa y los Zetas. Con los Zetas se complicó la historia, porque en el año de 2005, un grupo de agentes de la AFI fueron descubiertos al servicio de la Agencia Federal de Investigaciones, ya prácticamente desmantelada, nido de corrupción y propensa a la infiltración del narcotráfico. Fueron identificados al servicio de los sicarios del cártel de Sinaloa, particularmente el Chapo Guzmán, y particularmente la gente del Chapo Guzmán, como los Beltrán Leiva, todavía en alianza, establecidos en el puerto de Acapulco. Como resultado de esto, algunos fueron asesinados, sus imágenes fueron conocidas en la televisión mexicana, y ahí empezaron cuestionamientos que si José Luis Santiago Vasconcelos conocía o no la operación de estos sicarios, y a la fecha es la duda que se embarga. 5 amenazas de muerte contra Santiago Vasconcelos, $5 millones por su cabeza,
ubicados por el cártel de Sinaloa y particularmente los Zetas, y tal vez ahí otra línea de investigación.